Bienvenidos a este nuevo curso Entrenamiento Personalizado desde cero, Introducción al Entrenamiento Personalizado. Lo hemos adecuado para que pueda introducir a las personas que seguramente están empezando en todo este tema del entrenamiento personalizado, que quieren actualizarse, o aquellas personas que ya tienen cierto conocimiento, pero que requieren de fortalecimiento, requieren de mejorar su desempeño en cuanto a conocimiento sobre esta temática. Entonces vamos a empezar con esta introducción al entrenamiento personalizado. Este curso que principalmente va a estar basado en conceptos primarios, conceptos iniciales, conceptos básicos del entrenamiento que nos van a permitir sentar las bases para ir hacia la profundización de nuevos conocimientos al respecto de lo que se requiere para poder realizar un entrenamiento que sea realmente personalizado, que sea individualizado, que se ajuste a la medida, a la talla del sujeto entrenado. Bien, entonces vamos a iniciar esta primera clase. Vamos a iniciarla con un tema importante que son los conceptos básicos en cuanto a entrenamiento, conceptos generales, y en conceptos generales vamos a ver primero todo el tema de la carga de entrenamiento y qué es la carga, de entrenamiento. Para hablar de carga, nosotros tenemos que hablar de estímulo, ¿bien? Esto es importante porque la carga de entrenamiento realmente es un estímulo y la carga como tal realmente va a suponer un estímulo que se aplica sobre nuestro organismo. Nuestro organismo pues tiene una capacidad inmensa de adaptación, de habituación, se modifica de acuerdo al ambiente, de acuerdo al entorno. Él puede modificarse a sí mismo, ¿bien? De acuerdo a todo ese ambiente externo, de acuerdo a todo el entorno, nuestro organismo se modifica detectando ese ambiente y ese entorno, porque por supuesto todo ese ambiente externo, todo ese entorno externo va a suponer unos estímulos, va a suponer un estrés, va a suponer ciertos factores que van a obligar a nuestro organismo a modificarse. Nuestro organismo pues tiene un sinfín de variables, tiene un sinfín de mecanismos para lograr detectar estos estímulos y convertir estos estímulos en respuestas adaptativas. Por supuesto, el sistema nervioso va a ser el comandante, el manejador primario, y en este caso, cuando hablamos de ejercicio, será el músculo esquelético y el sistema neuromuscular el que va a ser el centro de la respuesta adaptativa de nuestro organismo. Bien, si bien todos nuestros órganos y sistemas son capaces de responder, pero en sí el sistema músculo esquelético y neuromuscular van a ser esa ancla primaria, ese centro desde donde se van a apoyar todas las adaptaciones y respuestas sistémicas al entrenamiento, a la carga de entrenamiento, que en este caso no es más que un estímulo, no es más que otro estímulo de nuestro ambiente que puede obligar, puede inducir a nuestro organismo a que se adapte, a que se modifique y en consecuencia a que mejore. Cuando el estímulo es adecuado, vamos a inducir una modificación que se va a traducir en mejoras en el organismo, en el funcionamiento orgánico. Si el estímulo no es adecuado, por supuesto, estas modificaciones no se van a traducir en mejoras, sino incluso en algunos casos en empeoramiento de algunas funciones sistémicas. Bien, entonces hablamos de que la carga de entrenamiento es un estímulo que va a inducir, que va a obligar a nuestro organismo a producir una respuesta. El estímulo es aplicado y al aplicarse el estímulo, nuestro organismo está desafiado a resolver ese estímulo que se le está aplicando. ¿Bien? Y para ello pues va a propiciarse una gran cantidad de eventos en nuestro organismo que van a suscitar estas respuestas y esta resolución al estímulo aplicado. Pero no es cualquier estímulo. La carga de entrenamiento no es cualquier estímulo, y aquí es donde vamos a profundizar en la especificidad del estímulo, porque la carga de entrenamiento o una carga puede ser general, una carga no necesariamente puede ser adecuada, como ya lo mencionamos, y para que ese estímulo sea adecuado, sea el correcto,
pues deben haber ciertos principios, ciertas claves que no deben pasarse por alto. Aquí hemos resumido algunas de esas claves. Pueden haber más, pero estas son las claves más importantes. Estos son los principios que hemos considerado de la evidencia científica, los más importantes, los que más debemos tener en cuenta para poder aplicar un estímulo que sea adecuado en términos de que ese estímulo logre las modificaciones que me mejoren las funciones orgánicas. En este caso, estas funciones orgánicas pueden manifestarse en una gran variedad de adaptaciones, ¿no? Adaptaciones a nivel de mejoras en el rendimiento físico, ya sea en el rendimiento de la fuerza o en el rendimiento de la resistencia o en el rendimiento de la flexibilidad o en el rendimiento de la velocidad y de las demás manifestaciones que cada uno de estos componentes de la condición física presenta. Y también se puede manifestar en otras categorías de adaptación que seguramente van a estar interrelacionadas con el rendimiento físico, como es la mejora de la composición corporal, ganancia de masa muscular, pérdida de grasa. Algunos marcadores de salud también van a verse mejorados cuando el estímulo es adecuado, es el correcto, van a verse mejorados y esto también está interrelacionado con las mejoras de la composición corporal y de la condición física o rendimiento físico. Bien, vamos a tener en cuenta 4 aspectos aquí relevantes. Primero, el estímulo debe tener una orientación, es decir, debe estar dirigido y debe tener un propósito. Cuando hablamos de orientación, debemos tener en cuenta una dirección y un propósito. ¿A dónde nos dirigimos? Nos va a encaminar al propósito. Entonces, el estímulo no debe ser un estímulo que se aplica así porque sí, sino que debe tener un propósito y ese propósito va a determinar en qué dirección nos vamos a decantar. Entonces, si hablamos de que nuestro propósito es mejorar la resistencia aeróbica, pues la dirección del estímulo va a estar determinada por eso. La dirección del estímulo va a estar determinada por ese propósito. Entonces, establecemos un propósito, un objetivo, y el estímulo debe dar cuenta, el estímulo aplicado debe dar cuenta de ese objetivo, de ese propósito. Si nosotros queremos mejorar la resistencia aeróbica, pues no vamos a aplicar cargas que nos mejoren otros parámetros o cargas que no estén relacionadas con ello, lo cual también va a estar relacionado con los contenidos del estímulo, Los contenidos del estímulo pueden ser específicos y pueden ser generales. Específicos está muy relacionado con el objetivo. Como hay un objetivo que es específico, pues el estímulo también debe ser un estímulo específico al objetivo que yo quiero perseguir. Entonces, el estímulo o la carga de entrenamiento deben tener unos contenidos, ya sean generales o específicos. Seguramente dentro de la planificación vamos a tener contenidos generales y específicos porque van a haber algunos propósitos generales que debemos cumplir que nos van a llevar precisamente a mejorar o a llegar o a profundizar en una especificidad. Contenidos generales, podemos hablar de factores de la condición física generales que nos pueden permitir reclutar una serie de adaptaciones o acumular una serie de adaptaciones que nos permitan o que sean utilizables, incluso reciclables para los contenidos específicos. Es así como en alguna literatura nos hablan de que, por ejemplo, en los textos de Tudor Bompa, nos hablan de que la fuerza máxima, incluso la hipertrofia muscular, pueden ser unos cargas generales que luego nos pueden llevar hacia la mejora de unos contenidos específicos, como son, por ejemplo, la fuerza explosiva o la fuerza resistencia, o la potencia muscular cuando hablamos de fuerza explosiva. Entonces, la fuerza explosiva y la fuerza de resistencia, en este caso, pueden echar mano de esas adaptaciones acumulativas, de esas cargas concentradas que se han acumulado, se han reclutado en esos episodios generales. Puede que para obtener una maximización del rendimiento en la potencia muscular, yo haya tenido que acumular antes unas adaptaciones a nivel de fuerza máxima. Entonces, ese es un ejemplo para que lo entendamos. No todo en la literatura lo habla de esta forma, pero para que entendamos este principio, esta característica del estímulo, doy ese ejemplo, ¿no? Puede ser de otra
de otra manera también. Incluso en alguna literatura reciente también nos habla de que algunas estrategias de fuerza máxima o de fuerza ante cargas pesadas, ante cargas altas, nos pueden beneficiar luego unos periodos específicos de hipertrofia muscular. Y otra literatura pues también nos habla de que todos estos contenidos generales y específicos incluso no necesariamente deben ordenarse primero y segundo, sino que pueden estar mezclados y haber una mixtura en el que podemos lograr esos objetivos que nos hemos planteado. Bien, el estímulo de entrenamiento también debe tener una organización, tiene que estar organizado, debe tener una distribución y una interconexión. Debemos distribuir de manera importante, de manera eficiente, la carga de entrenamiento. Así es como, por ejemplo, en el entrenamiento de la fuerza, nosotros tenemos la frecuencia del entrenamiento, las veces que nosotros estimulamos cierto grupo muscular a la semana o las veces que entrenamos, que hacemos sesiones de entrenamiento a la semana, nos sirven para distribuir el volumen de entrenamiento de una manera más eficiente. Ejemplo, si nosotros tenemos un objetivo como la hipertrofia muscular y sabemos que el volumen de entrenamiento cuantificado en series por grupo muscular a la semana es muy importante, puede ser más eficiente incluir más días de entrenamiento para ciertos grupos musculares que solamente un día. ¿Por qué? Porque si metemos todo el volumen, todas las series en un solo día a la semana, seguramente la fatiga resultante en una sola sesión va a ser mucho más grande, va a ser más difícil progresar en volumen, es decir, añadir más series. Vamos a tener riesgo de que caigamos en la introducción de series basura, series en las cuales no va a haber un importante aprovechamiento de ellas por causa de la fatiga neuromuscular que se acumula durante la sesión. La fatiga principal de las unidades motoras que va a permitir que no haya una estimulación eficaz de todas las fibras musculares y por lo tanto las fibras musculares no van a experimentar esa tensión mecánica necesaria para producir hipertrofia muscular. En consecuencia, puede ser más eficaz, incluso más eficiente, distribuir en más días ese mismo volumen de entrenamiento de modo que yo pueda tener un mejor rendimiento en cada sesión y aprovechar cada una de las series. Esto es un ejemplo de distribución, interconexión. Esto es muy importante porque, sobre todo en deportes de alto rendimiento, hay deportes que dependen no solamente de una capacidad física, sino que dependen de varias, incluso a veces de todas, y por lo tanto deben incluirse contenidos que trabajen, estímulos que trabajen cada una de estas capacidades. Entonces, si yo necesito de fuerza, si yo necesito que mi deportista también logre una cierta capacidad de resistencia, si requiero de potencia, si requiero de cierta flexibilidad, etcétera, etcétera, debemos programar unas cargas que hemos llamado cargas concurrentes. Ese entrenamiento concurrente puede tener, por ejemplo, contenidos de fuerza, contenidos de resistencia aeróbica, que son dos de las capacidades más estudiadas y que a la vez también en la literatura científica vemos cómo se estudian estas capacidades para poder dilucidar si hay alguna interconexión importante entre ellas. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, trabajar la resistencia aeróbica puede impactar negativamente o un volumen muy grande de resistencia aeróbica puede impactar negativamente las adaptaciones propias del entrenamiento de la fuerza, como puede ser la fuerza, la potencia, incluso la hipertrofia muscular. Esto es cierto en alguna medida y es más relevante en los deportes de alto rendimiento, donde que pequeñas ventajas pues pueden significar grandes diferencias. Bien, entonces la interconexión allí va a ser muy importante. ¿Cómo vamos a interconectar estas cargas de entrenamiento? Vamos a hacer la fuerza y la resistencia en una misma sesión. Si las hacemos en una misma sesión, intrasesión, ¿qué va a ir primero? ¿La fuerza o la resistencia? Si la hacemos intersesión, entre sesiones, si la hacemos en un mismo día, pero no en una misma sesión, pero sí en un mismo día, ¿cuál sería la distancia horaria que debe haber entre ambas sesiones? Según la literatura actual y la evidencia, y basados en evidencia, podemos decir que no son demasiados
demasiado grandes las interferencias negativas, sí hay una mayor interferencia negativa del entrenamiento de resistencia aeróbica en referencia a las adaptaciones obtenidas con el entrenamiento de fuerza, sobre todo en potencia, pero se pueden minimizar bastante, pueden minimizar, ya son pequeñas y se pueden minimizar aún más teniendo ciertas estrategias, ¿no? Lo ideal sería que no fueran una misma sesión, que por lo menos estén distanciadas 3 a 6 horas, la sesión de fuerza, la sesión de resistencia aeróbica, que debemos priorizar la capacidad física más importante según el deporte, según la modalidad deportiva o según el periodo de entrenamiento o el mesociclo. Entonces, si estamos priorizando fuerza, entonces va primero fuerza y luego resistencia aeróbica y viceversa. Esto es todavía más importante cuando realizamos las dos capacidades, trabajamos los dos estímulos, fuerza y resistencia, en una misma sesión. También se pueden trabajar intersesión, que también puede ser una buena estrategia. Entonces, este tema de la organización es muy importante porque eso va a determinar la maximización de los resultados y es una característica muy importante del estímulo de entrenamiento. El estímulo de entrenamiento también va a tener una magnitud que es el tamaño, qué tan grande es este estímulo. Esto no solamente va a tener que ver con el volumen, sino también con los demás componentes de la carga, que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, este tema de la magnitud debe tener una coherencia y debe tener una concordancia con el objetivo que me he planteado, y en dependencia de eso, pues yo voy a poder distribuir mis estímulos adecuadamente y plantear las orientaciones, los contenidos, ya sean específicos y generales o generales. Eso en cuanto a las características del estímulo. La carga de entrenamiento o el estímulo de entrenamiento es la unidad funcional del proceso. ¿Qué es lo que nos va a permitir adaptaciones fisiológicas? Adaptaciones en la función no lo va a permitir el estímulo de entrenamiento. Y eso es lo que podemos manipular. Nosotros manipulamos el estímulo a voluntad para permitir precisamente esas adecuaciones funcionales. A partir cómo nosotros logramos manipular el estímulo a través de lo que llamamos ejercicios. Los ejercicios son la unidad estructural porque los ejercicios son los que nos va a permitir estructurar una sesión. La sesión nos permite estructurar un microciclo, el microciclo nos permite estructurar un mesociclo y el mesociclo un macrociclo. Entonces, el ejercicio va a ser la unidad básica, la unidad más pequeña, desde donde vamos a construir nuestro periodo de entrenamiento, nuestro proceso de entrenamiento, nuestra planificación. Ya vamos a ver más adelante todos estos conceptos de planificación, periodización. Incluso va a haber un curso donde vamos a profundizar aún más que en este, pero eso se los vamos a contar más adelante. Los ejercicios son importantísimos porque, como ya lo dije, son la unidad más básica de nuestro proceso de entrenamiento y además son los que nos permiten manipular el estímulo. Es a través de los ejercicios que nosotros aplicamos el estímulo. Sin ejercicios sería imposible aplicar estímulos y por lo tanto debemos tener conocimiento en cuanto a la selección de ejercicios. Los ejercicios no solamente deben ser seleccionados adecuadamente, y esto tiene que ver con la individualidad del sujeto, con el contexto, con una serie de cuestiones, sino que deben tener también un orden. ¿Qué ejercicio va primero? ¿Qué ejercicio va segundo? ¿Qué ejercicio va después? ¿Qué ejercicio va de último? Todo eso tiene un objetivo y tiene un propósito y tiene una razón de ser. Si yo elijo una sentadilla jaca en vez de una sentadilla libre, eso tiene que tener una razón de ser. Una razón de ser que va a dar cuenta del objetivo, que va a dar cuenta de las características individuales del sujeto, que va a dar cuenta del contexto del sujeto. Entonces, esa es la importancia de los ejercicios. Tipos de carga. Vamos a hablar un poco de los tipos de carga o tipos de estímulos. Tenemos la carga externa. La carga externa es el estímulo que aplicamos, es el estímulo que se aplica. Eso es la carga externa. Ejemplo, yo voy a hacer 10 repeticiones de curl con mancuerna
unilateral al 65% del 1RM o con RIR 3, ejemplo, con RIR 4, ejemplo. Eso es la carga externa. Yo voy a hacer un sprint de 30 segundos al 100% del consumo máximo de oxígeno, de la frecuencia cardíaca de reserva. Eso es la carga externa. El estímulo que aplicamos a través de ¿qué? A través de los ejercicios. Esto se puede manifestar, la carga externa se manifiesta en los componentes de la carga. Volumen, cuando hablamos de volumen hablamos de cantidad, de intensidad, cuando hablamos de intensidad hablamos de nivel de esfuerzo, de grado de esfuerzo, algunos lo llaman la calidad del estímulo, frecuencia, las veces que repetimos ese estímulo en una unidad de tiempo, que normalmente es una semana, y la densidad. Entonces, si hablamos de entrenamiento de fuerza, el volumen puede ser las series por grupo muscular por semana, o puede ser el tonelaje, que es las series por las repeticiones por el peso. La intensidad en entrenamiento de fuerza la podemos expresar en el porcentaje de 1RM o la podemos expresar en rangos de esfuerzo percibido, en repeticiones en recámara, en reserva. En cuanto a la resistencia aeróbica, la podemos cuantificar en porcentaje del consumo máximo de oxígeno, de la velocidad aeróbica máxima, de la potencia aeróbica máxima, de la frecuencia cardíaca de reserva, incluso de la frecuencia cardíaca máxima. El volumen en entrenamiento de resistencia, pues sabemos que puede ser por tiempo, puede ser por series, por repeticiones, por bloques, puede ser de muchas formas, por intervalos, por ejemplo, si estamos trabajando un HIIT. Ahí la densidad, la relación entre esfuerzo y trabajo. Bien, carga interna. ¿Qué es la carga interna? Es el estímulo que emite una respuesta. Es decir, la carga interna es esa carga que ha sido traducida, que ha sido detectada, que ha sido leída por nuestro organismo. Recordemos que aplicamos una carga externa en términos de volumen, de intensidad, frecuencia, densidad, pero esta carga externa es leída, es detectada, es interpretada por nuestro organismo a través de cientos de mecanismos fisiológicos y en consecuencia el organismo emite una respuesta. Emite una respuesta aguda que puede traducirse, por ejemplo, en una elevación de la frecuencia cardíaca, en una elevación de la frecuencia respiratoria, en una elevación del volumen minuto, en una elevación del gasto cardíaco, en una elevación de la presión arterial, en una elevación, por ejemplo, de la lipólisis en el tejido adiposo, de la rotación de triglicéridos intramusculares, de la captación de glucosa muscular, del aumento de la glucogenólisis, etcétera, etcétera. Todas esas respuestas fisiológicas son lo que llamamos carga interna y se puede cuantificar. La carga interna se puede cuantificar. Es el efecto fisiológico, se puede cuantificar en frecuencia cardíaca, en la ventilación, en la inflamación, en el estrés. Hay un estrés que se produce por el ejercicio físico. Ejemplo, el ejercicio físico produce un aumento en la expresión, en la fabricación de radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. También el ejercicio de manera aguda promueve un aumento de la inflamación sistémica, es decir, hay un aumento de la respuesta inmunológica. Todo eso es la carga interna. Bien, vamos a dejar hasta aquí este primer video. Bien, para luego continuar en el siguiente video con componentes de la carga, profundizar un poquito ya de lo que hemos hablado. Entonces nos vemos en ese siguiente video. Chao, chao.